Vamos a analizar una situación en la cual el objetivo es que el bloque descienda con una velocidad constante, y para eso tenemos que calcular el valor de esta fuerza oblicua y hacia arriba que se le aplica. Lo primero que vamos a realizar es modelizar el cuerpo como una partícula, trazar los ejes de referencia en el perpendiculares entre sí, en el cual a uno le llamamos X, al otro Y, pero esto nos permite trabajar con todos los vectores perpendiculares entre sí. Acá tenemos el vector fuerza F, proyectamos formando un ángulo de 90 grados con el eje y encontramos la componente de la fuerza F en el eje X. Acá encontramos la componente de la fuerza en el eje Y. Después tenemos la fuerza que ejerce el plano sobre la masa, que es la fuerza normal, en una dirección vertical. Tenemos el peso de la masa. Vamos a proyectar y vamos a encontrar acá, a trazar las componentes del peso en el eje Y y la componente del peso en el eje X. Como el bloque desciende a velocidad constante, la fuerza de rozamiento cinética es opuesta al movimiento, por lo cual queda oblicua y hacia arriba. Acá nosotros tenemos 30 grados. Podemos determinar la componente de F para el eje X, que es el cateto adyacente, por lo cual nos queda F por el coseno de 30 grados. La componente para el eje Y, F seno de 30 grados. Si trasladamos para acá, vemos que queda el cateto opuesto y va vinculado con el seno del ángulo. La componente del peso en el eje X, si el peso en eje X lo traslado hacia acá, formo 90 grados, un triángulo rectángulo, y queda MG sen de 37 grados. Y si calculamos peso en Y, que queda el adyacente, si este es 37, este 37 grados, nos queda MG cos de 37 grados. Ahora que tenemos determinados los valores de las componentes, pasamos a determinar la expresión de la fuerza normal. Dirección vertical, sentido hacia arriba, tenemos normal más la componente de la fuerza en el eje Y es igual a la componente del peso en el eje Y, por lo cual normal es peso en Y menos la componente del peso de la fuerza en el eje Y. Peso en Y es 1174 newton menos 0,5 F. La idea es que la sumatoria
la sumatoria de las fuerzas en el eje X es 0, es nula, consecuencia de que la velocidad es constante, la velocidad de descenso. Entonces nos queda que la componente del peso en el eje X en módulo tiene que ser igual a la componente de la fuerza en el eje X más la fuerza de rozamiento, que es 0,1 por la normal. O sea que acá ya podemos, lo pongo así, 0,1 por 1174 menos 0,5F. Entonces acá nos va a quedar la componente del peso en el eje X, que la habíamos calculado, era 884,7. Después habíamos calculado la componente del peso en el eje FX, nos había quedado coseno de 30, 0,86, nos da 0,86F más distributiva, nos queda 1117,4 menos 0,5F. Entonces logramos armar una ecuación solamente con la incógnita F, por lo cual podemos poner menos 0,86F más 0,5F igual a 1117,4 menos 884,7. Cuando procedemos a los cálculos, acá nos da menos 0,36F es igual a 117 menos 4 menos 884,7, nos da menos 7673, por lo cual F nos queda 2131 newton para que la masa pueda descender a velocidad constante.